Nuestro es el tiempo de las amistades cortas, de los hábitos que enfrían familias. No hay paz. Tiempos de vínculos de bajo compromiso. Nuestro es el tiempo de los problemas de aprendizaje en la escuela. No hay paz. De las conductas disruptivas de amigos que se portan mal. No hay paz. De hijos desobedientes a sus padres, de padres que se levantan contra los docentes. Nuestro es el tiempo del deseo de tener hijos, de tener una familia, de tener un hogar, pero sin el esmero cotidiano que supone su construcción. No hay paz. Nuestro es el tiempo de la enfermedad mental, de personas amadoras de sí mismas, orgullosas, rebeldes a toda autoridad, avaros, vanagloriosos, blasfemos, tiempos de violencia verbal y de la otra también. No hay paz. Del abuso, de la aportación de armas, del robo, del secuestro, también del temor a salir de casa. No hay paz. Mientras vemos como todo el mundo retrocede la libertad de prensa, y esto quiero decirlo de vuelta, mientras que vemos como en todo el mundo retrocede la libertad de prensa, los medios de comunicación se cargan de historias de muerte. No hay paz. Ante audiencias que prefieren el morbo y las historias truculentas, no hay paz. Lo más procaz es lo más visto. Son asesinatos, son guerras, crueldad cargadas de una maldad inexplicable. Muchos de ellos perpetrados por personas que parecen como si estuviesen fuera de control. No hay paz. Nuestro es el tiempo de los funcionarios públicos que impunemente derivan sus cargos hacia el provecho personal. Vivimos días de la justicia lenta. No hay paz. Sí, es una justicia tan lenta que nos escandaliza. Las opiniones de la sociedad se fragmentan cada vez más y se fragmentan, se van dividiendo, tendiendo a los extremos. No hay paz. De modo que cuesta trabajo llevar adelante una conversación. Cualquier conversación puede derivar en una discusión que termine con una amistad. No hay paz. Mientras la crónica del narcotráfico evitan mostrar a una sociedad ansiosa que busca drogas. No hay paz. Nuestros son los días en los que más y más personas pagan lo que cueste por entretenerse por algún medio electrónico, en una sociedad cada día más cerrada, antes de invertir tiempo hablando, aún con sus familiares más cercanos. No hay paz. Todo propio de un egocentrismo recalcitrante, autorreferencial y autosuficiente de personas que viven sin paz. Los tribunales de justicia de nuestro país están abarrotados de historias de familias peleando por su verdad. No hay paz. En el camino va quedando un tendal de otras interiormente destrozadas, muchas de ellas afectivamente amputadas, heridas por una guerra sin esperanza. No hay paz. Y si acaso llegáramos a levantar la mirada a lo que está pasando en el mundo,
pronto diríamos juntos, no hay paz. Con esta pequeña introducción nos ayuda a cada uno a darnos cuenta de qué estamos hablando cuando mencionamos esta breve palabra, que tiene tantísima repercusión en lo que va pasando en el día a día de cada persona, y ninguno de nosotros puede decir esto no me importa, porque en algún punto, todos los días, estamos tomando contacto con una cultura dominada por el príncipe de las tinieblas, donde no hay paz. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras a buscar el origen de estas cosas, nos vamos a tropezar, necesitamos llegar a una profecía muy extraña que está escrita en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 28, donde el profeta recibe una palabra de Dios que está dirigida al rey de Tiro. Pero en realidad, por lo que dice la Escritura, la profecía al rey de Tiro tiene un alcance mucho más que lo trasciende holgadamente. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 28:12, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día, desde el día que fuiste creado. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Un misterio enorme, la aparición de la maldad, que apareció en este ángel creado que tenía evidente acceso a la presencia misma de Dios, vestido con vestiduras extraordinarias y capacitado, dotado con una sabiduría que lo distinguía por sobre los demás. Lucifer, Satanás, perfecto eras en todos tus caminos. Estuviste en el Edén, dice la profecía de Ezequiel, hasta que se halló en ti maldad. Yo estoy seguro que un gran porcentaje de los caminantes al cielo hoy en día llegaremos a la eternidad próxima a preguntarle al Señor cómo fue que apareció por primera vez la maldad. La palabra no ve necesario decirnos los detalles minuciosos de cómo ocurrió. Sí sabemos por la expresión de la palabra que dentro de la creación perfecta de un Dios santo que hizo los cielos y la tierra para expresar su carácter, apareció una segunda voluntad. En el reino donde se cumplía perfectamente la voluntad soberana del eterno Dios infinito, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, en un día apareció en ti una segunda voluntad, una otra voluntad. Y esa otra voluntad que apareció primero entre los ángeles del cielo y que derivó en que este ángel fue destituido de su posición y con él la tercera parte de los ángeles salieron de la presencia de Dios para instaurar en el universo, en el cosmos, una realidad de una segunda voluntad. Ya no más la única voluntad del Dios santo soberano, sino que hasta que se halló en ti
maldad. El Génesis se ocupa de mostrarnos cómo se reflejó, qué derivación tuvo esa primera maldad. Y en el capítulo 3, el escritor del Génesis nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y también el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el versículo 23 dice: y sacó Jehová del huerto del Edén a Adán y a Eva para que labrasen la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y la sentencia de las Escrituras en el hablar del apóstol Pablo es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios se refleja de una forma vívida: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para guardar el árbol de la vida. Es el decir de Pablo a los romanos, que dice: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, se reitera el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. De modo que aquella segunda voluntad que apareció primero en Lucifer llegó a través del engaño a Adán y Eva, que eligieron voluntariamente apartarse de la voluntad de Dios y desobedecer la consigna del Creador, que les había dado libertad para comer de todo árbol del huerto, restringiendo su libertad a un único árbol, diciéndole, para probar que hay una diferencia entre el soberano Creador y la criatura: de todo árbol del huerto podés comer, de este no. La manera de probar que hay una diferencia entre el soberano y la criatura es que hay obediencia, hay sujeción a la conducción de Dios. Ese principio de sujeción a Dios se quebrantó el día que Adán y Eva vieron el árbol, que Dios había dicho que el día que comás ciertamente morirás. Adán y Eva comieron, y la Escritura nos ayuda a darnos cuenta la conciencia moral que juntos pusieron en marcha cuando la palabra dice que Eva vio que el árbol era codiciable, que el árbol era lindo, que el árbol era... Ella eligió, y también le dio a su marido, dice la palabra, de una forma tremenda para sentenciar la suerte de nosotros los varones, diciendo: él también comió voluntariamente, él también eligió desobedecer a Dios. Esta es la raíz de la ausencia de paz. La paz se quebró porque los vínculos se rompieron. Y así como el primer vínculo en el cielo se quebró y apareció una segunda voluntad,
Ahora el vínculo con Adán y Eva, el vínculo de Adán y Eva con su Señor, con el cual vivieron, las Escrituras no nos dicen cuánto tiempo vivió Adán y Eva en armonía y en plena libertad con Dios. Puede haber sido una semana, pueden haber sido 5 meses, puede haber sido millones de años que estuvieron juntos, felices, dichosos, en armonía, hasta que apareció la serpiente en el huerto, y las Escrituras nos ayudan a todos los lectores a enterarnos que la serpiente era astuta, más astuta, más astuta. Y la serpiente más astuta vino con el único propósito de fragmentar un espacio que estaba unido. Lo unido lo vino a fragmentar lo unido, lo que estaba unido, vino a fragmentar lo unido, a resquebrajar por la sospecha un vínculo, vino a fragmentar lo unido. Y Adán y Eva quebraron su lealtad al Señor, quebraron su comunión con Dios, ya no tuvieron esa relación de amor y comunicación abierta, sino que sospechas. Dios nos habrá dado todo lo que, o hay algo que nos estamos perdiendo, el Dios que nos creó nos está escondiendo, no nos está diciendo todo. Hemos recibido información de que Dios tiene algo que nos esconde, hasta que se halló en ti maldad. Y las Escrituras se ocupan de enseñarnos cómo el pueblo de Dios transitó durante todo el Antiguo Testamento días muy tumultuosos de ausencia de paz con Dios. Es simplemente invertir tiempo para leer a los profetas mayores, a Isaías, a Jeremías, para encontrarnos cómo Dios le está intensamente reprochando a su pueblo esta quebradura. El extremo llega en Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando el pueblo de Dios está en Babilonia y Dios habla con Ezequiel cansado de los profetas de su pueblo, ya no de las personas, sino de los profetas de su pueblo. Y Dios habla con Ezequiel y le dice a Ezequiel: mirá, Ezequiel, estoy harto de quienes dicen hablar en mi nombre, de quienes caminan entre mi pueblo y hablan como si hablaran en mi nombre. Estoy cansado de ellos y les voy a dar una palabra de juicio y de sentencia a los profetas que le hablan y lo engañan a mi pueblo. El Señor, en su profecía de Ezequiel, el capítulo 13, dice: los profetas de mi pueblo toman livianamente la enfermedad de mi pueblo, toman con liviandad el problema de mi pueblo, le dicen a mi pueblo: paz, paz, y no hay paz. Y sin embargo van diciéndole a mi pueblo: paz, paz. Y no hay paz, no hay paz, no hay paz, está quebrado el vínculo. Y los profetas de mi pueblo dicen ver visiones, y yo no hablé, dice Jehová. Yo no hablé, no dije nada, y los profetas hablan como si yo hubiera hablado, y yo no hablé, no dije nada. Me vuelvo en contra de ellos, estoy en contra de los profetas de mi pueblo. Le dicen a mi pueblo como si fuera livianito: hay paz, y no hay paz. Les dicen paz, paz, y no hay paz. Bueno, así transcurre el Antiguo Testamento entre machos cabríos, holocaustos, entre presentaciones en el templo para la expiación de los pecados, porque no hay paz. Que el que no pueda traer un cabrito, traiga 2 tórtolas, que son 2 palomas.
y las deshuelle la primera, le saque el cogote y con la sangre echen en el altar, que echen la sangre para la expiación de los pecados de la familia. Y si la familia es muy pobre y no tiene para comprar 2 palomas, que traiga harina, una medida de harina, pero que no le eche aceite, que haga así, que haga así, porque no hay paz. Que no hay paz. Que el papá se ocupe de los pecados de la familia y lo haga reiteradamente. Vaya al templo, a la casa de Dios, preséntese con un sacrificio que sea así, 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 que no sea cojo, que tenga bien los ojos, que no esté torcido, así, así, y hágalo de esta manera. No hay paz, porque no hay paz. Porque no hay paz. Que el papá vuelva y los sacerdotes cada fin de año hagan una expiación por sus propios pecados antes de entrar a la casa de Dios, al santuario de Dios, porque no hay paz, no hay paz. Y que se presenten no sin sangre delante de la presencia santa del Todopoderoso, porque no hay paz, no hay paz, no hay paz. Así concluye el Antiguo Testamento. Y Dios, después de Malaquías, se sostuvo en silencio, un silencio propio de la ausencia de paz, durante 400 años de silencio. Era un silencio que partía la tierra. El pueblo se quedó sin la voz de Dios. Silencio total, Dios no habla más. Es como que el cielo está diciendo, no hay paz. Cumplido el tiempo apareció Juan el Bautista y Juan el Bautista dice, yo soy una voz que clama en un desierto donde no hay paz. Enderecen los caminos, vuélvanse, vuélvanse. Y el profeta que Dios levantó, el último profeta, ya pisando el Nuevo Testamento, Juan el Bautista empieza a bautizar a las personas en agua, porque el agua era una señal de purificación en el templo aquel, en el templo antiguo. Para el judío religioso el agua era un medio de purificación. Y Juan el Bautista, en señal de regreso a Dios y de purificación a Dios, no habiendo otro medio de gracia, le dice al pueblo, vuelva, 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 vuelva. Y una manera de volver, venga que yo le bautizo. Y Juan dice, yo les bautizo en agua. Yo les bautizo como un símbolo de deseo de volver. No hay paz. Esto no es para la paz. Esto es un deseo de volver. No hay paz. Y dice las Escrituras que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, uno. Y en uno de esos momentos extraordinarios se le apareció uno a Juan el Bautista delante y dice, ¡upa! Este viene a ser bautizado. Este que viene detrás de mí. Este es más poderoso que yo, de este no soy digno de desatarle el cordón de su sandalia. Vos venís para que yo sea bautizado. Se tendría que ser al revés, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego para el pueblo de Israel era inocultablemente la señal de la presencia de Dios. Ese fuego que vio Moisés en la zarza, era el fuego con el cual Dios hizo pacto con Abraham. Era el fuego que los profetas vieron en el templo continuamente, que era el fuego del sacrificio. Dios los bautizará con Espíritu Santo y santidad, porque no hay paz. El Señor Jesús caminó sus días probando quién era, mostrándole a las personas que tenía cerca, a través de sus enseñanzas, quién era Jesús. Las personas se quedaban boca abiertas escuchándolo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Cuando el Señor Jesús se ponía delante de los elementos de la naturaleza, en su señorío y en su majestad, la gente terminaba diciendo, ¿quién es este? Sus discípulos le decían, Señor, andate de acá, apartate de mí, que yo soy un hombre pecador, salí de acá.
cuando Jesús decía, echa la red acá, a la derecha. Los discípulos terminaban el episodio diciendo, Señor, vos sos otro, vos sos distinto que yo, salí de acá, salí de acá. Fue en la última noche, aquel jueves memorable, que el evangelista Juan se ocupa de relatarnos con tanta bendición, con tanta belleza y con tanto amor. Juan se dedicó desde el capítulo 13 de su evangelio hasta el 17, el 18, a darnos detalles extraordinarios de las promesas inigualables que el Señor Jesús nos dejó hasta el día de hoy. Es el evangelista Juan que nos cuenta que en un momento de la última cena, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, una vez que ya les había lavado los pies, una vez que ya había denunciado a Judas, una vez que ya le había dicho a Pedro que lo iba a traicionar, una vez que ya había aclarado con sus discípulos que él iba a ser muerto a la mañana siguiente, una vez que ya les había dicho que a los discípulos los iban a perseguir y los iban a querer matar y la iban a pasar mal por causa de su nombre, una vez que ya el Señor había planteado el cuadro de situación a los cuales se enfrentaban en un mundo donde no hay paz, Jesús les dice, la paz, en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús dice una expresión, esto sí que es una revelación, esto sí que es una revelación. A veces hablamos de una forma liviana acerca de qué es una revelación. Acá está, la paz universal, la paz cósmica, la paz interior, la paz eterna, la paz que no tiene límite alguno, la paz les dejo. Es mi paz que les doy. Es una paz que brota del soberano, que gobierna al mundo con poder. La paz les doy. No es una paz como la que el mundo da, porque el mundo habla de paz y todo lo que el mundo habla de paz es paz externa, es una paz exterior, es una paz de acuerdos exteriores, es una paz de pactos, es una paz de leyes cumplidas, es una paz de compromisos cumplidos, es una paz exterior, es una paz de una amnistía, es una paz de un armisticio, es una paz lograda en una negociación. No es como el mundo la da, dice Jesús. Esta paz que les dejo es mi paz, mi paz. Y en el mismo escenario, antes de concluir la noche, el Señor Jesús se larga a orar delante de los discípulos. Y los discípulos son testigos presenciales y bendito sea el Señor que Juan nos deja el apunte de la oración que hizo el Señor Jesús y de todo el fárrago de palabras y de expresiones divinas que se brotaron del corazón santo de Jesucristo. El evangelista Juan nos trae para nuestro provecho, bendición, aliento y fortaleza, los entretelones de una extensa oración que el Señor Jesús habló con el Padre. Y dentro de los vericuetos de la oración, el Señor Jesús en Juan 17:20 dice, no ruego solamente por estos discípulos que tengo acá delante, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y bendito sea el nombre del Señor, que en aquella noche el Señor estaba orando por mí y el Señor estaba orando por vos y el Señor Jesús estaba incluyéndonos en su mirada eterna a cada uno de sus hijos, y donde se menciona el nombre de Jesús, aquí el Señor dice, yo no ruego solamente por los 12, ahora son 11 porque Judas se fue, no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí, por todos y cada uno de los que han de creer en mí, por la predicación de ellos, para que todos recuperen la paz, para que todos vuelvan a la paz, para que se recupere la unidad, para que todos vuelvan ya no más a la fragmentación, sino para que vuelvan a ser uno, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque hay cosas que este mundo imita y hay muchas cosas que Satanás, que es un ángel de luz, imita, que hace parecido, casi igual, a muchas cosas que el maligno hace como si fuera, pero hay cosas que el maligno nunca va a poder imitar, nunca va a poder lograr unidad, porque el diablo miente de suyo y cuando no puede hablar la verdad, y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Y donde haya mentira, ahí hay fragmentación, Jesús vino a traer paz en un mundo que se parte en pedazos, que se fragmenta en pedazos. La paz les dejo, mi paz les doy. Y el Señor Jesús finaliza su oración diciendo: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús expresa un anhelo, y cuando un soberano expresa un anhelo, es parecido a pensar cuando un rey de un gobierno dice: me gustaría tener una bicicleta. Uno se pregunta: ¿cuánto tiempo tarda un soberano en tener una bicicleta si desea tenerla? ¿Cuánto tiempo tarda un soberano en tener una bicicleta si él dice en su corazón: Padre, deseo que sean uno, que sean uno? La historia continuó y a la mañana siguiente el Señor Jesús fue crucificado. Las Escrituras enfocan centralmente en la obra consumada en la cruz del Señor Jesús, y cuando hablamos de paz necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que nos resplandezca la gloria de Jesucristo y comprendamos mejor, con más luz y más entendimiento, qué pasó a la mañana siguiente de esta oración. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros venimos a ser curados. Dios cargó sobre la persona del Señor Jesús el pecado de todos nosotros, la maldición de todos nosotros. La ira de Dios que se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres cayó sobre la persona del Señor Jesús, al extremo de que el Señor Jesús ora diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le desamparó al Señor Jesús para darnos paz, para conquistar paz, para recuperar la paz que se perdió en el cosmos entero el día que se halló en ti maldad. Y el apóstol Pablo a los romanos lo hace en una síntesis extraordinaria cuando en Romanos 5 el apóstol nos dice: justificados, declarados justos, pecadores,
que merecían ser condenados, que todo alma que pecare, esa morirá, que estaban bajo la sentencia irremediable de Dios, que no había cómo zafar de la justicia santa del juez que dice la verdad y sabe todas las cosas. Las escrituras del apóstol nos dicen, justificados por la muerte de Cristo, por la obra, porque Él murió en su lugar, por la obra sustitutoria de Jesús, justificados, pues por la fe, por gracia somos salvos por medio de la fe. Es el que cree en el Señor Jesús que es salvo, que si le creyéramos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ya no volverá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. El que cree que Jesucristo ha muerto en la cruz para llevar su pecado y se aparta va a alcanzar misericordia. Justificados pues por la fe, tenemos, ¿cómo tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jesús se presentó diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el príncipe de paz. Él, al resucitar de los muertos, venció la muerte, venció la maldición. La Escritura llega a decir que Dios lo hizo maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo murió nuestra muerte para alcanzar paz. Cuando los apóstoles, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también, hablan acerca del trato, del vínculo de la paz que aparece porque ahora somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Y el apóstol dice, ustedes cuando coman pan, con siendo muchos, van a ser uno, van a ser un cuerpo, un espíritu, un Dios y Padre de todos. Se acabó. Hay paz, hay paz. Hay paz, ha venido Cristo, ha muerto, ha conquistado, hay paz con Dios, hay paz. Y también hay paz para el vínculo, la relación, hay paz. Ahora se puede recuperar la paz, hay perdón, se puede pedir perdón y hay quien perdone, porque la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados. Fue Pedro en Pentecostés que pronunció el primer gran sermón. Ese mismo Pedro que claudicó unos días antes, ese que no pudo, el que no pudo. En Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, fue quien se paró delante de la multitud y dijo, varones israelitas, ese que ustedes mataron, ese era, Dios lo ha hecho Señor, Dios lo ha hecho Cristo, Dios lo exaltó por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús. Y Pedro, como si se estuviera recordando la profecía a Ezequiel, no dijo paz. No dijo paz. Como si tuviera presente la recriminación que Dios le hizo a los profetas del Antiguo Testamento. No le dijo a la multitud quédense tranquilos, paz. No, le dijo arrepiéntanse y conviértanse. Bautícense cada uno en el nombre del Señor. Muérase a una vieja vida. Muera a una manera de pensar. Cambie radicalmente su manera de ver la vida. Transforme su manera de pensar. No hay paz sin Dios. No hay paz. La paz viene en la persona de Jesucristo. Arrepiéntanse. Y pasó una jornada más. Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa a orar y se llegaron y había un cojo de nacimiento en la puerta y Pedro y Juan los
lo levantaron y le dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús te digo, ponete en pie. Y se armó un alboroto tal, que la gente se reunía delante de Pedro y Juan diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vos estás haciendo lo mismo que hacía Jesús, porque nosotros lo vimos a Jesús hacer estas cosas. Ahora ustedes, los apóstoles, también hacen lo mismo. Y Pedro otra vez vuelve a predicar y les dice, arrepiéntanse. No le dice a la gente, vengan que yo también los voy a sanar a ustedes. Ni le dice, este Dios va a prosperar tu camino, así como lo sané a él, te puedo sanar a vos. No. No dijo paz. Les dijo a las personas, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del cielo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, para que venga la paz, para que venga la paz. Y cuando las escrituras continúan avanzando, los apóstoles escriben y escriben a las iglesias, y las iglesias empiezan a funcionar en este ambiente de paz, es el apóstol Pablo que le dice a la iglesia en Éfeso, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Esténse muy atentos a conservar la unidad, la paz, a conservar lo que Dios les regaló en Cristo. Guárdenlo, cuídenlo, lo más sagrado que tienen. Cuiden la paz, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto, si tuviésemos en una charla entre deportistas o entre muchachos que les gusta el fútbol o el básquet o cualquier deporte, podemos traducir este versículo de una forma muy, muy deportiva, porque el apóstol está diciendo, esténse solícitos a jugar el partido bajo el arbitraje de la paz. Jueguen, van a poder jugar felices, mientras que se enteren que el árbitro es la paz. El que toca pito es el que quiebra la paz. Cuando se quiebra la paz, alguien va a tocar pito. Porque detrás del que quiebra la paz, ahí hay alguien en el cual se halló en ti maldad. Cuando alguien quiebra la paz, y por eso cuando Pablo lo manda a Tito a Creta, le dice a los que generen problemas, a los que traen divisiones entre ustedes, deséchenlos. A los que traen problema por el problema mismo, al que genera una segunda opinión, al que sigue en medio del pueblo de Dios con una segunda opinión, que siempre tiene algo de disenso para dar, que en lugar de estar unánime, sintiendo lo mismo, siendo de un mismo sentir, insiste con tener una palabra alternativa a este. Desechalo después de una y otra amonestación, desechalo, solícitos a guardar la unidad que trae el Espíritu Santo bajo el arbitraje de la paz. Y termino. El Apocalipsis está cerrando. Y Juan nos está terminando la crónica de lo que vio. Y en el capítulo 22 del Apocalipsis, Juan dice así, y no habrá más maldición. Y no habrá más ruptura. Y no habrá más pedazos. Y no habrá más segunda voluntad. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor les iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto.
Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Que sea exaltado el nombre de Jesús. Hay paz, hay paz. Hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo nos mira en nuestra vida diaria y nuestra vulnerabilidad cotidiana, en un mundo peligroso, en un mundo de maldición, él nos dice, por nada estén afanosos. Oren, que sean conocidas sus oraciones con acción de gracias. ¿Y qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Quieres inclinarte?